Gracias a un golpe bajo, Jey Uso se impuso sobre Kevin Owens en un combate pactado por el campeón universal Roman Reigns, quien encomendó a Uso que se ocupara de Owens luego de algunos comentarios de KO. Además, el Rey Corbin, Seth Rollins y Ruby Riott clasificaron para Survivor Series. ¡Oh! ¡El estado de cuenta! ¡El estado de cuenta! ¡Puede ser todo para la ex campeona Bayley! Esto es el comienzo. Apriétense los cinturones, que esto sigue en bajada y no para. ¡Cabalga! La encuesta del programa de hoy es: ¿quién es más leal, Murphy o Jey Uso? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bullies y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de SmackDown en el resumen más completo que vas a encontrar y en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que esta comunidad crezca. Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! La noche comenzó a ATR con la revancha de Hell in a Cell por el campeonato femenino de SmackDown. Sasha Banks vs Bayley. ¡Ha llegado! ¡Oh! ¿Qué se lo hizo? ¡Puñaladas traperas! ¡Puñaladas traperas de todo lo que estómago! ¡Puede ser todo para la campeona! ¡1 y 2 y 3! ¡Oh! ¡Y por más! ¡Oh! ¡Ay, qué horrible! ¡Qué horrible! ¿Cómo se castigó ella sola? Por lo que yo lo escucho. ¡Oh! ¡Qué patada a la cara! ¡La jefa! Ahora sí. Le va a meter la chola. Ahora sí, bancarrota perfectamente ejecutada. Estado de cuenta, sin variantes, la original. Ahora está versionándolo. Lo está versionando y se rindió. Se rindió. Se rindió Bayley. Pero es todo risas hasta que llega la intocable Carmela y te patea en la cara. ¿Qué va a meter? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? ¡Oh, Mela! Sufriendo y comiendo, lo había dicho. Y lo había anunciado, ex campeona de esta marca. ¡Oh! En backstage, Kevin Owens hizo una broma que no le causó nada de gracia a Jey Uso. Luego Kayla Braxton le metió presión a Jey Uso por sus acciones y por ser un títere de Roman Reigns. Pero llegó Paul Heyman y dijo que esa entrevista no había sido autorizada por el perro mayor y se llevó a Uso. Mientras Rey Mysterio enloquecido trataba de que su hija le atienda el teléfono cuando llegó Dominic. ¿Qué haces? Ni siquiera estás vestido, tu combate es el próximo. ¿Has visto a tu hermano? Yo no la he visto hoy. Tu combate es ahora. ¿Hablaste con ella? No la puedo encontrar. Hazme un favor. ¿Sabes dónde están mis cosas? Búscamelas. ¡Oh! Jey Uso oficialmente es el chalán de Roman Reigns. No puede hacer nada sin permiso del perro mayor. Pero entonces salió el tema del chiste de Kevin Owens. Hermano, si te irrespeta él a ti, entonces me irrespeta a mí. Y si me irrespeta, entonces irrespeta toda nuestra familia, nuestro linaje. Así que parece que Kevin Owens está abriendo su boca hablando mal de nuestra familia. ¿Sabes qué? Estamos sentados en la cima. Todo lo que hemos trabajado para llegar ahí. ¿Y vas a dejar que él abra su bocota para hablar de nosotros? No, ¿sabes qué? Hermano, yo me voy a encargar del asunto. Se supone que tú lo sepas todo. Estás aquí para manejarlo todo. Encargarte de todo para que yo no tenga que hacerlo. Entiendo. Ve y busca a Adam Pearce. Vamos a resolver este problema de KO esta noche. En la primera lucha de la noche clasificatoria para Survivor Series, Rey Mysterio se enfrentó al Rey Corbin. Pero el encuentro estuvo más concurrido que la Basílica de la Virgen de Guadalupe en fiesta. Primero Dominic, luego el Mesías, luego Elia y Murphy. Faltaba nada más el perro Bermúdez al grito de aficionados que viven la intensidad del fútbol. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Salte de aquí! ¡Los dos, váyanse de aquí! ¡Fuera! ¡Vete de aquí ya! ¡No deberías estar aquí! Claro, no es una superestrella, lo mismo opino. Decía yo que cuando llegó aquí de la lotería, después vinieron los Misterios a fastidiarlo, Murphy a fastidiarlo, fin de los días. Y 1, y 2, y 3. Tuvimos una triple amenaza femenina clasificatoria para Survivor Series entre Ruby Riott, Natalya y Zelina Vega y la cosa se puso escandalosa. ¡Ay! Le va a partir la espalda, en serio. Le va a partir la espalda. ¡No! Y entonces... Pero un momentito, pónganse... ¡Ey! ¡Ay! En el momento que se movió Natalya.
Los Street Profits le preguntaban a Biggie si cargaba Magna o Premium. Risas de todo color y llegó Billy Kay con su currículum a ver si había chamba en la Pemex. En el ring llegaba la tercera lucha clasificatoria de la noche entre Otis y Seth Rollins. Ya, chico, ya déjalo tranquilo, que hizo mucho por ti. Claro, eso entró. Lo más que se descuidó fue el otro, y no el Mesías. ¡Y pisotón! Ya va, espérense. 1, y 2, y 3. ¿Es idea mía o tengo razones para estar más confundido todavía? Aquí está el ganador, Seth Rollins. Murphy parece haber vuelto a ser el discípulo de Seth Rollins y eso el Mesías lo pone contento. La que no se puso contenta fue Aliyah. ¿Qué fue eso? Yo voy en contra de mi familia, te defiendo. Y tú ayudas a Seth. Espera, por favor, por favor. Yo sé lo que estoy haciendo. Necesito que confíes en mí. Lars Sullivan está del tomate total. Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer esto. En el evento estelar de la noche pactado por Roman Reigns, Jey Uso se enfrentó con su compañero de equipo Kevin Owens en un mano a mano ante la mirada atenta del perro mayor. Oh. Me gustó ni un poquito eso, cabrón. ¿Y qué querías que hiciera? ¡Oh! Yo honestamente no puedo decir si fue intencional o no. No lo puedo decir. Esta patada sí es intencional. Yo creo que fue un reflejo. Él se movió y la cabeza de él chocó contra, bueno, una parte de la anatomía de cada uno donde las cosas duelen. Es todo, la plancha zap. 1, y 2, y 3. Que es lo mismo que papita, manitos, don. Hasta aquí todos los resultados del SmackDown del 6 de noviembre. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que todos los lunes, martes, viernes y sábados publicamos nuevos episodios de WWE ahora completamente en español, producidos en Latinoamérica por un equipo 100% latino. Así que suscríbanse para recibir las notificaciones. Yo soy Quetzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE.